Tú sabes que muchos niegan la existencia de Dios, otros dudan de la existencia de Dios en momentos de tragedia y dolor. Si realmente Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué permanece en silencio delante del caos de este mundo? Dios no existe, dicen los ateos. Dios existe, pero no hay manera de saberlo, dicen los agnósticos. Dios existe, pero Él está muy distante de nosotros, así piensan los deístas. Los panteístas dicen Dios es todo, todo es Dios, es un ser impersonal. Pero la Biblia dice que Dios existe y es un ser personal, lleno de poder, lleno de amor, lleno de justicia. Tú sabes que en la historia teólogos y filósofos han desarrollado varios y varios argumentos para poder intentar probar la existencia de Dios. ¿Qué sucedió? Pues nadie pudo hacerlo. Porque Dios debe ser creído por medio de la fe, experimentado en la vida. Para muchos, la idea de la existencia de Dios parece apenas ser una idea que no armoniza con la razón. Sin embargo, hoy quiero mostrarte que existen argumentos lógicos y sólidos que muestran la existencia de Dios. Por ejemplo, el argumento cosmológico. Este argumento dice, todas las cosas tienen un origen. No existe una sola causa que no tenga un comienzo, y tú lo sabes. Entonces la pregunta es, si todo tiene un origen, ¿quién es el originador? ¿Es Dios? Existe un argumento que es el argumento teleológico, o del diseño inteligente. Y este argumento señala que el mundo revela inteligencia, armonía, propósito. Imagina que hoy aquí yo vengo a decirte, aquí el reloj que yo tengo en mi mano, pues es producto de la casualidad. Apareció solo. Un día hubo una explosión, aparecieron allí las piezas, se juntaron, comenzaron a armarse y de pronto comenzó a marcar el tiempo. Tú me dirías que yo estoy loco, porque este reloj tuvo un diseñador, tuvo alguien que tuvo que fabricar las piezas y tuvo que diseñar el minutero, el segundero, la hora para que funcione perfectamente. Ahora piensa conmigo, si un reloj tiene un diseñador, ¿ya te imaginas el mundo sin un creador? El mundo es tan complejo. Los seres humanos hoy continúan estudiando el mundo y a la verdad continúan sorprendidos. Hay un tercer argumento que se llama el argumento ontológico. Es el argumento del ser o de la moral. Y ahí la pregunta es, si Dios no existe, ¿cómo apareció Dios en la mente del ser humano? Si nosotros somos el producto de la evolución, ¿cómo tú explicas el sentido moral que tiene el ser humano? ¿Cómo es que el ser humano llegó a tener conciencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto? Si Dios no existe, ¿cómo se explica la necesidad que tiene el ser humano de adorar? ¿Tú sabes que el ser humano tiene la necesidad espiritual de adorar? Hay otro argumento, es el argumento existencial. El argumento existencial dice, ¿por qué las personas tienen un vacío en su ser que solo puede ser llenado por Dios? Tú sabes que miles de personas hoy encuentran paz y plenitud, no en incredulidad, sino en la fe. Nadie puede negar la necesidad que tiene de Dios, porque esa necesidad está dentro de ti. El corazón sin Dios es como un desierto árido. La persona sin Dios puede llenarse de riquezas por fuera, pero jamás podrá llenar el vacío que lleva por dentro. Tú sabes que el mayor índice de suicidio se da en países donde las personas tienen mayor comodidad, pero no tienen esperanza. Muchos artistas famosos, millonarios, no soportaron el vacío existencial y terminaron acabando su vida. Una de las cosas impresionantes es que ninguna persona nace atea. Todos nacemos creyentes. Sin embargo, las tragedias, sufrimientos en la vida, la falta de respuestas, hicieron que miles de personas puedan negar la existencia de Dios. Y hoy quiero decirte que detrás de cada persona que niega la existencia de Dios hay una historia de dolor. Blaise Pascal, que fue un gran filósofo y matemático,
él afirmó que, aunque no es posible probar la existencia de Dios, la fe siempre será superior a la incredulidad. Y a mí me encanta porque en su lógica decía, al final, si Dios no existe, el creyente no perdió nada. Pero si Dios existe, el incrédulo perdió la vida eterna. Tremendo su argumento, ¿verdad? Existe un argumento que es el argumento transformacional. ¿Cómo es que tú explicas la transformación de las personas que salieron del vicio, de la droga, de la esclavitud, de la inmoralidad, de tener una vida hecho pedazos a una vida construida por medio de la fe, si es que Dios no existe? Hasta ahora yo nunca escuché a alguien decir, mi vida cambió gracias al ateísmo. Ahora soy feliz con una vida con sentido. Pero yo sí escuché miles y miles de testimonios diciendo, yo soy una nueva criatura porque Dios me transformó. Entonces, si Dios no existe, pues venimos de la nada y vamos a la nada. Entonces, ¿qué sentido tendría la vida? Porque todo acaba. Si la muerte es el único fin, entonces no existe esperanza. Aquel que confía en Dios sabe que la muerte no es el fin de todo, porque en Cristo tiene esperanza de vida eterna. Ahora, yo quiero raciocinar contigo un asunto interesante. El hecho que la ciencia no pruebe la existencia de Dios desde un laboratorio es la mayor evidencia que Dios existe, que Él es sublime, que Él es soberano, que está más allá del conocimiento humano, que el ser humano no puede llegar a comprender la altura de su majestuosidad, la grandeza de su sabiduría, el tamaño de su poder, la inmensidad de su amor, los límites de su santidad. Por eso el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando vamos al libro de Job, capítulo 11, versículo 7, allí dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Creer en la existencia de Dios es un acto de fe. Infelizmente, muchas personas prefieren creer en la evolución o en la existencia de la nada. Y ahí hay que tener más fe para creer en ello, ¿verdad? A que creer que todo lo que existe tiene un creador. Ese argumento que las personas dicen ver para creer no se aplica en muchos aspectos de la vida. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando tú vas al hospital, te tiene una persona que nunca viste en la vida. Tú crees que es médico. Tú no estás preguntando dónde estudió, en qué universidad, cuál es su especialidad. Tú no estás pidiendo, a ver, enséñeme su diploma para saber si es médico. Simplemente crees en la receta que te da. Vas a la farmacia, compras el medicamento y tomas creyendo que eso te hará bien. Tú allí en la farmacia, tú no dijiste quién lo fabricó, ni siquiera lo conoces a quién lo hizo, simplemente tienes fe. Cuando tú subes a un avión, tú no exiges que puedan abrir la cabina para verificar si el piloto está allí. Es más, tú nunca ves al piloto. Apenas escuchas su voz. Tú no estás diciendo, quizá alguien colocó una voz grabada. Y tú allí puedes ir durmiendo en el avión. ¿Por qué? Porque tienes fe que hay un piloto que aunque no viste, tú crees que está allí en la cabina y te llevará a tu destino. En cambio, cuando se trata de creer en Dios, el ser humano siempre levanta preguntas y preguntas. Y quiero decirte que si quieres ver la gloria de Dios y experimentar su poder, tú primero tienes que creer. No es ver para creer, es creer para ver. Un día Jesús dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cree y verás la gloria de Dios. ¿Sabes que Dios no se ha revelado a través de nuestros sentidos para que podamos verlo, tocarlo? Pero Él tampoco nos ha dejado sin evidencias de su existencia. Dios ha dejado huella por todo lado. La naturaleza es el primer libro abierto para hablarnos de la existencia de Dios. Contempla la belleza, la exactitud, la planificación ingeniosa. Tú puedes observar el orden en el universo, el movimiento, la velocidad, la temperatura, el sincronismo perfecto. Todo proclama que nada puede suceder por casualidad, que hay un diseñador inteligente que está detrás de todo, existe un creador.
Cada vez que la ciencia abre una puerta, encuentra a Dios detrás de ella, pero no quiere reconocerlo. ¿Cómo negar la inteligencia y el poder de Dios escrito en cada detalle, en cada color, en cada perfección de la creación? Por eso David decía en Salmos 119.1 o Salmos 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Isaías capítulo 40. Qué tremendo es este texto. Versículo 26. Dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su poder y el poder de su dominio. Y el verso 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso es que Dios no puede ser comprobado por la ciencia. El ser humano es finito. Mira tu cuerpo. ¿Tú sabes que tu cuerpo tiene las huellas de tu creador? ¿Tú ya pensaste, por ejemplo, cómo funciona tu cerebro? No existe una máquina creada por el hombre que pueda realizar un 10% de lo que tu cerebro realiza. El cerebro procesa información simultánea de manera asombrosa. Registra colores, objetos que los ojos captan, graba la temperatura a tu alrededor, la presión de tus pies sobre el suelo, los sonidos que tus oídos captan, coordina las funciones de tu cuerpo, coordina la respiración, tu movimiento, procesa 1 millón de información por segundo. Los médicos, por ejemplo, tienen que especializarse para estudiar un órgano del cuerpo. El oftalmólogo, solo la vista. Dermatólogo, solo la piel. Cardiólogo, solo el corazón. Entonces, ¿cómo podemos pensar que venimos de la casualidad sin un creador? Si los objetos simples necesitan de un creador, ¿cuánto más las cosas complejas? Por eso es que la Biblia comienza afirmando, allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios. La Biblia no comienza comprobando la existencia de Dios, sino afirmando que Él es el creador. Pero también la Biblia dice con total seguridad, Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Porque hay tanta evidencia y no reconoce. Para muchos negar la existencia de Dios es ciencia. Para la Biblia es necedad. El ser humano ha intentado quitar a Dios de su vida. Filósofos y ateos han intentado convencer a la humanidad que el ser humano no necesita de Dios. Pero fíjate una cosa. Hoy tenemos ciencia, tenemos conocimiento, tecnología, pero nada puede llenar el vacío del ser humano. Porque el ser humano necesita solución, necesita poder para quebrar su vicio, paz para su corazón, esperanza para su vida. ¿Tú sabías que tu necesidad está incluso creada en tu cerebro? Hoy la neurociencia dice que tener una experiencia religiosa tiene una base en nuestro cerebro. Es decir, allí en la anatomía de nuestro cerebro fue creado un espacio para que el hombre se relacione con Dios. Esta es la razón por la cual cuando estás lejos de Dios te sientes vacío. Porque dentro de ti hay un vacío del tamaño de Dios que nunca podrás llenarlo con nada de lo que esta vida te ofrece. Tú intentas desaparecer, apagar ese vacío con dinero, con vanidad, con relaciones, con placer, con drogas, con cigarro, con alcohol. Y todo lo que consigues apenas es anestesiar el dolor. Pero ¿qué sucede cuando pasa el efecto? Tu vacío es mayor. Porque tú fuiste creado para tener un relacionamiento con Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, allí dice que tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y a menos que no te relaciones con Dios, perderás tiempo dando vueltas y vueltas en la vida de manera innecesaria, perdiendo tiempo y llenando tu vida de heridas. Hace algunas semanas me llegó un mensaje contando una linda historia de cómo Dios es capaz de transformar
una vida vacía en una vida plena. Esta es la historia de Karen. Karen nació en México, una familia muy pobre. Desde niña soñaba, cuando ella fuese grande, cuando ella crezca, cambiaría la historia de su familia. Soñaba tener dinero, comprar todo lo que ella nunca tuvo desde la infancia. Cuando llegó a los 16 años, conoció a un hombre que le prometió riqueza, prometió comodidad, y ella, todavía en la adolescencia, creyó en todas las promesas. Un día se escapó de casa para ir con él. Y apenas pasaron 2 años de convivencia. En esos 2 años vivió un infierno, recibió maltrato y finalmente lo abandonó. Y cuando ella estaba abandonada, ¿cómo podría regresar a casa? Allí en sus días de dolor, de soledad, conoció a otro hombre, convivió con ese hombre y pensó que con él sería todo diferente. Pero finalmente este segundo hombre le traicionó. Entonces ella dice, a partir de ese momento nunca más quise saber de relacionamientos, porque yo no sabía, yo creía que no nací para eso. Y además, yo no sabía cómo arrancar el dolor. Entonces, para poder apaciguar ese dolor, comenzó a fumar, porque parecía que el cigarrillo adormecía su dolor. 40 cigarrillos por día. Cuando el cigarrillo ya no le satisfacía, comenzaba a beber alcohol. Un día, terminó el poco dinero que tenía. Con la vida destruida, pensó, yo no valgo para nada. Mi vida está destruida. Y para sobrevivir tengo que dedicarme a algo. No había trabajo, entonces ella dijo, me voy a prostituir. Y durante 2 años estuvo en la prostitución. Ahora tenía dinero, pero no tenía paz. Pasaba noches enteras sin dormir, se sentía vacía. Allí recordaba los años de infancia, aquellos sueños de poder querer cambiar la historia de su familia. Ahora se había convertido en la vergüenza y en la tristeza, en el dolor de la familia. Una noche, mientras iba al lugar donde se prostituía, encontró una iglesia abierta. Por curiosidad se paró en la puerta. Allí con mucho amor lo invitaron a pasar. Poco avergonzada se sentó en el último banco. Y esa noche el mensaje de la palabra de Dios le abrió los ojos para ver la miseria de su vida, la necesidad de Jesús como su Salvador. Ella me decía, pastor, yo entré como prostituta y salí como hija de Dios. Él transformó mi vida. A partir de ese día mi vida cambió completamente. Y quiero decirte que Dios igualmente está yendo detrás de ti. Probablemente no seas como esta mujer, no tengas la vida que ella tenga. Mas hace mucho tiempo tú sabes que Dios está detrás de ti. Tú ya caminaste por lugares muy distantes, ya llenaste tu vida de heridas. Hoy te invito a tener un encuentro con la vida, a salir del terreno de la incredulidad, a dejar tu desierto de soledad, donde estás muriendo lentamente, a dejar tus dudas, a dejar tus sueños marchitados, a dejar tu vida vacía. Hoy puedes aferrarte a la vida. ¿Y quién es el único que puede reconstruir tu vida destruida? ¿Quién es el único que tiene poder para libertarte de la esclavitud del vicio? ¿Quién es el único que puede darte paz, la paz que estás buscando toda la vida? ¿Quién es el único que puede apagar la sed de tu alma? Es la fuente de vida que es Dios. Tú eres un grano de arena perdido en el mar. Dios te ama mucho y tiene planes para ti. Él sufre contigo en tu dolor. Él te acompaña en la soledad. Él te abraza. Y a partir de hoy quiere relacionarse contigo. Hoy te invito a conocer a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Ora conmigo. Querido Dios, miles de personas en este momento están dejando la incredulidad para pasar al terreno de la fe. A partir de hoy queremos que Jesús sea la mayor realidad de nuestra vida. Queremos creer en Dios, aun cuando la oscuridad de la noche nos haga pensar otra cosa, aun cuando no tengamos todas las respuestas.
queremos tener un relacionamiento vivo contigo. Queremos que Jesucristo sea la mayor realidad y te aceptamos como nuestro Salvador personal. Entra en nuestro corazón. Colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Grande, grande abrazo para ti. Visita una iglesia adventista el séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
Thank